Bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Dios los guarde. Estamos agradecidos con Dios primeramente y también con el ministerio que apoya y tiene el Ministerio de Programas de Televisión para las iglesias bautistas fundamentales. Pero bien, ahora mismo quiero que leamos un versículo de la Biblia porque quiero y estamos para contestar algunas preguntas sobre la autoridad final para un bautista fundamental. Seguro esta es la continuación de estos temas que en realidad le van a interesar. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted no cree en la Biblia? Qué lástima que no escuchó la primera parte, pero vea, podemos contestar unas 4 preguntas para algunos cristianos el día de hoy. ¿Por qué decimos que la Biblia es la autoridad final para un bautista fundamental? ¿Va a decidir usted que la Biblia sea su autoridad final? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la fe común? ¿Y cuál es la fe una vez dada? Que habla este versículo que vamos a leer en Judas 3. Judas solamente tiene un capítulo, así que Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Padre Celestial, rogamos de que nos guíe tu Espíritu Santo a toda verdad. Tu palabra es la verdad y puedan los corazones ser abiertos, nuestras mentes, abre nuestro entendimiento y conoceremos y veremos y entenderemos las maravillas de tu ley, de tu palabra maravillosa. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, ese versículo, y vamos a tomar algunos puntos realmente que usted necesita saber. La Biblia tiene 1189 capítulos. La Biblia realmente, pues, sus divisiones en capítulos y versículos fueron la buena idea de algunas personas estudiosos de la misma, de la Biblia. En 1227 después de Cristo se dividió la Biblia, o alguien estudió separando la escritura para tratar de hacer más fácil la lectura de la misma, y hizo párrafos o capítulos. Ese crédito se le da a Stephen London. Pero esa manera de separar no meramente es inspirada por Dios. Es un arreglo a la Sagrada Escritura, pero no es eso inspirado por Dios. Es más, hay párrafos que no fueron exactamente cortados, o sea, no se cortó la idea en el momento preciso, en el tiempo preciso o en lugar preciso. También tenemos que tomar en cuenta entonces eso. Y los versículos le atribuye ese trabajo a Robert Stevens, inglés, en 1550 después de Cristo. En 1550 después de Cristo, la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es extraordinaria, es realmente preciosa, da sabiduría, da prudencia, es nuestra norma de conducta. Definitivamente la Escritura es una joya, es un tesoro realmente maravilloso. Y bien sabemos de que necesitamos conocerla. Espero que usted consiga un ejemplar de ella y se ponga a escudriñarla. Y ojalá pueda hacerlo con fe, con respeto y reverencia, reconociendo que es la voz del Espíritu Santo. Pero mucha gente la lee como una información más. Pero espero que usted lo haga con reverencia y con fe. Eso es importante. Y hemos hablado sobre que la inspiración de la Escritura fue inspirada verbalmente, con una inspiración plenaria. Toda ella es palabra de Dios, es inerrante, no hay falla, es infalible y es especial en su inspiración, de una manera no como
diríamos los escritores, como diríamos los poetas o los grandes escritores como Cervantes o Darío, sino inspirada de una manera extraordinaria, sobrenatural, que Dios seleccionó y escogió a los santos hombres que el Espíritu Santo usó para revelarse a través de la palabra. Entonces, hay una pregunta aquí que en el verso pues me llama la atención, que quiero hacerle al texto, porque dice: amados hermanos, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez entregada o dada a los santos. Entonces, ¿qué es? Voy a contestar entonces esa pregunta, que es eso de que fue dada la fe, una vez fue dada la fe, ¿verdad? Que una vez se nos dio la fe. ¿A qué se refiere esto? Y realmente se refiere a la palabra de Dios, porque es importante reconocer que cuando hablamos de que la fe común, la fe que una vez se nos ha dado, es el conjunto de verdades. La fe una vez dada, la fe, o diríamos la común fe, es el conjunto de verdades una vez entregado a la iglesia, entregada a la iglesia. Porque el Antiguo Testamento, según Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, dice que ¿de qué tiene más el judío? Bueno, que a ellos se les confió la palabra de Dios y es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento la iglesia es depositaria de la misma y resguardadora de la misma, porque primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice, estimado hermano, amigo, que la iglesia es la casa de Dios, donde habita Dios, somos nosotros, la iglesia, donde habita Dios, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad significa defensora de la verdad. Entonces, el conjunto de verdades se le entregó a la iglesia a través, bueno, el Espíritu Santo a través de los apóstoles, de los santos hombres de Dios que escribieron, y que es conocido como el texto Receptus en el Nuevo Testamento. Así que vea qué interesante que esa fe común, una vez dada, esa fe una vez dada es la palabra de salvación revelada una vez dada a la iglesia. La común fe es, diríamos, la misma sana doctrina bíblica que mantiene la iglesia. Por ejemplo, en Romanos 1:4 dice, habla de la fe común, o la fe que no es común a ti, a ustedes y a mí, dice Pablo. Y son las enseñanzas y doctrinas de Jesucristo, porque esa fe que no es común, que habla Tito también de esa expresión, y usa esa expresión Tito 1:4, la común fe, tiene que ver entonces con esa de las verdades una vez entregadas a la iglesia. Claro que fue un proceso de tiempo en todo el primer siglo, y se entiende que en el año 96 después de Cristo, fue el último apóstol que murió, Juan, el más joven de ellos, y se llama el Juan el teólogo, o el Juan el discípulo amado, que escribió el libro de Juan, que escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces, qué importante es que una vez que se reunió el canon, una vez que se completó el canon, tenemos nosotros la revelación perfecta, tenemos nosotros entonces lo perfecto, y no necesitamos más revelación, porque tenemos la escritura ya revelada, y es la receta para todos los males, y tenemos en ella todo lo que el hombre necesita saber acerca de lo que Dios quiso darle a saber, o revelarle. Lo que Dios no puso ahí, no lo quiso revelar. Hay secretos y cosas de la eternidad que, bueno, no lo sabemos o lo sabremos en un futuro con Él. Entonces es importante que las enseñanzas bíblicas, que hablando de la fe una vez dada, se refiere a la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Decir que la base
de la fe es la palabra de Dios. Y entonces la fe una vez dada es la palabra de Dios, porque podemos verificar eso, que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17, pero en Romanos también 10:8 habla que la fe que predicamos, esta es la fe que predicamos, la palabra de Dios. Y habla también Gálatas 2:20 que la fe de Jesucristo, es las enseñanzas de Jesucristo, es lo que Él dejó revelado y Dios ha revelado, que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios es la enseñanza. El autor de la fe y consumador de la fe es Jesucristo. Y es entonces, hablándose de esa palabra de fe, una vez dada, la palabra de fe. La fe una vez dada es la Sagrada Escritura, el conjunto de verdades una vez entregado a la iglesia, que tenemos en nuestras manos, pues gracias al Señor. Y entonces puede usted tomar muy en cuenta eso, que yo les decía que ha hecho la Biblia conmigo. Transformarme y transformarme, santificarme y purificarme y redarguirme y enderezarme y hablarme y guiarme, tantas cosas maravillosas. Pero también, ¿qué hago yo con la Biblia, con la palabra de Dios? ¿Qué hace usted con la Escritura? ¿Qué hace la gente con la Biblia? La dan por olvidada y muchas personas han dejado al sagrado libro, la dirección divina, la voz del Espíritu Santo. La han dejado por un lado, han cerrado sus oídos, qué lástima. Al menos yo realmente, por lo menos, aparte de mis estudios que tengo que hacer para enseñar, para predicar, que necesito escudriñar, leer, estudiar la Escritura, tengo mi lectura personal, y esa lectura es leer por lo menos una vez al año la Biblia, al menos una vez al año la Biblia. Y qué maravilloso es deleitarse en la palabra de vida, tener ánimo con gusto y placer y sacar el tiempo y realmente no descuidar la lectura de la Biblia, y más que la lectura, la meditación de la palabra. Cuando meditamos, observamos, aplicamos verdades y realmente es como que te autoprediques. Como que tú haces un alimento y te autopreparas un alimento para digerirlo. Y realmente es importante que pueda usted deleitarse en la palabra de Dios. ¿Cómo está usted tomando la Escritura? ¿Se deleita en leer en la Biblia? A algunos les cansa tanto, y yo sé que no es tampoco a veces fácil, pero que pueda pedirle a usted, que necesitamos orar y hacer esta petición muy importante. Pedirle al Señor, dame anhelo por tu palabra. Dame anhelo por tu palabra, desear tu palabra. Mira, cuando usted pida, ore y tenga deseo por la palabra, anhelo por la palabra, se va a deleitar en la palabra. Y cuando usted se deleite en la palabra, usted va a tener un avivamiento, va a comenzar un avivamiento en su vida. Entonces, cuando tenga anhelo por la palabra, el avivamiento ya comenzó en tu vida. Y vas a tener un fuego, porque la palabra es fuego, es vida, vivifica. Santifica. La Biblia, la palabra de Dios es poderosa. Así es que nútrese y llénese de la palabra. Es una forma para hablar de la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena de la palabra. Realmente, recuerde que es la voz del Espíritu Santo. Así que el bautista fundamental, realmente un bautista fundamental se basa en los fundamentos de la palabra de Dios. Un bautista fundamental se queda en lo básico, en lo correcto, en la Biblia, y realmente usa mucho la teología bíblica. Un bautista fundamental cree únicamente y completamente en la enseñanza de Dios. Es uno que mantiene obediente y se mantiene obediente a la palabra de Dios completamente, totalmente. Es bien importante que podamos tener muy en cuenta entonces que nosotros tenemos la revelación general, decíamos la creación, que en realidad es importante, y ella sin tener boca habla, pero la revelación especial a través de Jesucristo y a través de la palabra de Dios es la que tenemos hoy día. Claro, Jesucristo en su momento se reveló y estuvo entre nosotros personalmente,
enseñando, viviendo y dándonos grandes ejemplos. Pero la revelación especial que hoy tenemos a mano, a nuestro alcance, muy cerca, es la Escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y ella, realmente, por medio de ellas, uno puede conocer mejor a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y por medio de ella es como nosotros podemos relacionarnos con Dios y correctamente adorarle. Nuestra adoración debe ser bíblica. Nuestra adoración debe ser basada en la palabra de Dios. Nuestra música debe ser bíblica, basada en la palabra de Dios, porque es parte de nuestra adoración. Nuestro culto tiene que ser bíblico. Todo el culto es nuestra adoración a Dios. Entonces, si nosotros hacemos cosas extra bíblicas, entonces nosotros estamos realmente no usando la palabra de Dios correctamente. Hay 4 preguntas que nosotros estamos contestándonos hoy. Decíamos que queremos contestarnos. ¿Por qué decimos que la Biblia es la autoridad final para un bautista fundamental? ¿Va a decidir usted realmente que la Biblia, que la Biblia sea su autoridad final? Y ya les expliqué cuál es la común fe. Y la fe una vez dada, según este pasaje de Judas 3. Pero también entonces, hablando de esto, que una vez que usted comprende toda esta enseñanza sobre la común fe, es importante que usted pueda también ver lo que usted cree, cómo usted está obedeciendo, cómo usted está practicando, cómo usted está defendiendo la Sagrada Escritura. Dios se ha revelado por la creación, dijimos, por Jesucristo, y en realidad hay una situación que quisiera mencionar y es la experiencia supuestas de algunas personas. Porque si uno se va a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 en adelante al 21, habla de la revelación de la Escritura. Y Pedro está hablando ahí de algo fidedigno, una experiencia real que él vivió. Dice que ellos son testigos con los apóstoles que oyeron la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd. Ellos vieron, dice, la gloria del unigénito del Padre. Eso está en Juan 1.1, 1.2 y primera de Juan 1.1. Y esto es importante para decir de que lo que está narrando ya Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, habla de que ese testimonio es verídico, fidedigno. Sin embargo, cuando llega al versículo 19, él dice: tenemos también la palabra profética más segura. Él está diciendo: es seguro esto que te estoy diciendo y testificando de esa experiencia en el tiempo de la revelación del Nuevo Testamento, en el tiempo que se estaba todavía canonizando o reuniendo las Sagradas Escrituras, en el tiempo del primer siglo, en la iglesia primitiva, cuando los especialistas o los que tenían la última palabra en doctrina y el don de ciencia eran los apóstoles. Entonces dice que está testificando, pero se remite que esa experiencia pueden probarla, pueden verificarla con la profecía cumplida en Cristo. En realidad la prueba de fuego para probar lo falso y lo verdadero, para probar lo falso y lo verdadero, la prueba de fuego es la palabra de Dios. Es la palabra como fuego que quema la estopa, que quema la basura, que quema el zacate, que quema el heno. Entonces está diciendo que la palabra más segura que tenemos es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y es la palabra de Dios, nuestra lámpara para alumbrar en camino oscuro en este mundo, para tomar decisiones, para dar pasos y decisiones en nuestra vida. Deberíamos nosotros entonces acudir a las Sagradas Escrituras. Si tienes un problema y que no hayas que hacer y que estás confundido, confuso,
tengo que decirte que Dios no es Dios de confusión. La confusión es nuestra. Necesitas un apego a Dios, un sometimiento a Dios y averiguar, escudriñar, profundizar en la Escritura. Y si no tienes manejo de Biblia, no tienes un gran manejo de la Escritura, entonces debe de ir con su pastor, debe de ir con un pastor bautista, un consejero bíblico, bautista fundamental, debe de ir con alguien experto en la Escritura y plantear el problema y hacerle la pregunta. Y hacerle la pregunta, realmente a la luz de la Biblia, ¿qué puedo hacer en esta situación? Y entonces el consejero bíblico va a revisar, a orar o a decir, déjame pensar, voy a analizar la Escritura, la situación y voy a darte el consejo a la luz de la Biblia. Eso es correcto. Entonces, es importante que Pedro dice que entendiendo que primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que no es que la palabra circuncisión para ti significa una cosa y para mí otra. O que concupiscencia significa una cosa para usted, para Pedro una cosa, para Juan otra cosa y para mí otra cosa. No. Realmente interpretación es qué significa la Biblia, qué significa esto. Y entonces está diciendo que no es de interpretación privada porque la Escritura tiene una sola interpretación y tal vez muchas aplicaciones sabiéndolo hacer. Pero sí quedemos claro de que en esa manera la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no de su propia voluntad. Entonces, en vista de eso, hay gente que no pasa la prueba, su supuesta experiencia. Claro, y aquí voy a contestar las dos preguntas mucho más, diríamos, contundentes, que sería, ¿por qué decimos que la Biblia es la autoridad final para un bautista fundamental? Porque hay iglesias que leen la Escritura y dicen palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Pero ellos no tienen la Biblia como autoridad final, porque también es autoridad lo que dice su líder general de todas sus iglesias, el presbítero o el papa. También tiene sus tradiciones que valen igual a la Escritura. Tanto hacen cosas de la Escritura como hacen cosas del paganismo. O tienen los dogmas o disposiciones de su iglesia. Entonces, la Biblia no es su autoridad final. No se remiten a Biblia y solo Biblia. También hay otras iglesias que, bueno, tienen la Biblia, como dicen ellos, como norma, regla de fe y conducta, pero al final también piensan y dan lugar a que lo que yo pienso o lo que me reveló a mí Dios o a mí me dijo. A mí me habló y a ti no te habla. A mí sí me habla. La Escritura es la voz del Espíritu Santo. Pero dicen ellos, bueno, que yo experimenté, que yo soñé y que, bueno, esas cosas las ponen a la par y importante como que fuera palabra de Dios que en realidad se está revelando en el momento a ellos y lo ponen a la par de la Escritura. Es tan válido eso como la Biblia. Entonces la Biblia no está por encima de esa experiencia. O sea, la Biblia para ellos no es la autoridad final. Realmente hay cosas extrabíblicas que hacen las iglesias, muchas iglesias que hacen en sus prácticas de liturgia y prácticas, diríamos, en su vida práctica. Entonces la Biblia no es la autoridad final para ellos. Por ejemplo, los adventistas tienen a Helena y su profetisa y sus escritos. A los ruselistas lo mismo, o los Smith, o diríamos mormones, tienen ellos, bueno, la Biblia, pero también el libro de Mormón, otros libros. Entonces la Biblia no es su autoridad final. Pero para un bautista fundamental, la Biblia es la autoridad final. No que dice el pastor, sino que dice la Biblia interpretada correctamente, usando el sentido común, usando la gramática, usando el sentido común, usando las reglas de hermenéutica y las reglas de gramática. Entonces, un bautista fundamental, por eso decimos que la Biblia es la autoridad final para un bautista fundamental. No para cualquier iglesia. Y también, entonces, usted tiene que tomar una decisión, porque esa experiencia, por ejemplo, esa experiencia que dice alguna gente que usted ha oído, que fue al cielo y que regresó para darte un mensaje a ti.
Tengo que decirte que no pasa la prueba de fuego a la luz de la Biblia. Podría haber sido que soñó, podría haber sido que se impresionó, podría haber sido que se emocionó, podría haber sido que se impresionó o cualquier otra cosa, pero menos una revelación que contradice a la Escritura. Porque la Biblia dice de que Dios no ha enviado ni ángeles a predicar el Evangelio. No va a enviar a alguien del cielo para venir y decirnos lo que ya Él reveló, porque es por fe, es porque le creas a Dios realmente. Pero la Biblia realmente dice eso, pero otros dicen que va al infierno y que vino del infierno. Y eso es contradictorio a la Escritura, porque la Biblia dice que allá Jesús hablando que del hombre rico en el infierno, que estaba atormentado, que clama porque le den un poco de agua y en sufrimiento eterno para el Señor, diríamos, darnos un mensaje de la urgencia, de la importancia que es escapar de la condenación eterna. Narra un hecho histórico y narra una historia verídica real que es la que pone en Lucas. Y entonces dice que este hombre ahora quiere ser misionero, ahora quiere ser evangelista porque está sufriendo la realidad y está el Señor enseñándonos y diciéndonos que la gente que está allí quisiera venir a predicar y quisiera salir de ahí y quisiera ser un misionero. Y quisiera que nadie vaya allá, que nadie vaya al tormento, que es triste, lamentable, que no para el sufrir, que el gusano ahí no muere y allí el fuego nunca se apaga. Entonces, dice que envíen a uno de los que están allí para que le avisen a sus 5 hermanos que tienen la tierra para que no vengan allá. Y el Señor dice, no, ahí están los predicadores. Dice y toma diciendo a Moisés óiganos a ellos para hablar de sus escritos. Y entonces no va a ir, no va a venir. Y entonces la Biblia está diciendo, el Señor está diciendo esto en su palabra. Pero aquellos que dicen que sí, que vienen de allá del infierno, eso no tiene, diríamos, respaldo bíblico, no tiene fundamento bíblico. Y por tanto no creemos en tales cosas. Usted crea a la palabra de Dios. ¿Ve qué va a hacer usted con la palabra de Dios, con la Biblia? Voy a concluir diciéndole cómo va a tomar usted la Biblia, cómo va a tomar usted las Sagradas Escrituras, la poderosa palabra de vida. Mira, si la tomas como medicina te hace bien, porque aunque duele a veces, la verdad duele, pero es para salvarte la vida. Para tu salud, para salvarte de la perdición eterna y para salvarte de muchos problemas, no solamente de la eternidad, de salvarte de la condenación, sino aún en esta tierra, salvarte de muchas tragedias y miserias y fracasos y tragedias. Entonces, si la tomas como medicina, si la tomas como cereal, es simple, no es tan atractivo, pero es nutritivo. Siempre tome la Biblia. Pero si usted está bien animado, no tiene anemia espiritual, usted es una persona saludable en la fe, una persona que está en buena comunión con Dios, una persona que tiene una buena relación con Dios, una persona que se deleita en la palabra de Dios. Claro, la vas a tomar como un dessert, la vas a tomar como un postre y te vas a deleitar. Ojalá que usted pueda tomar la Escritura, llegue a ese nivel de anhelar la palabra de Dios y de pedirle, en esta hora pedirle, dame anhelo por la palabra, que a veces perdemos el anhelo, el interés, o nos descuidamos de la lectura, de la meditación de la palabra. Yo le aseguro que hasta líderes y pastores estamos realmente leyendo para estudiar y preparar cosas para otra gente, pero no tenemos